En este bloque trabajaremos entonces con el uso de tablas. Veremos cómo se insertan las mismas y cómo trabajar con estas tablas. Las tablas nos van a ayudar cuando nosotros necesitamos presentar listados de alumnos, listados de clientes, listados de artículos. Entonces las tablas nos van a servir para organizar este tipo de información. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a escribir o a colocar la información es insertar la tabla. Para insertar la tabla tenemos varios procedimientos. Podemos utilizar el menú tabla, pulsando en la opción tabla de la barra de menú. Tenemos la opción donde dice insertar y a la derecha la opción tabla. Otra de las opciones es activar la barra de tablas y bordes. Para ello podemos ir al menú ver, barras de herramientas y seleccionamos la opción tablas y bordes. Se va a activar entonces esta barra que también nos va a permitir a nosotros insertar la tabla. Con el botón correspondiente que estamos mostrando a continuación podemos insertar nuestra tabla. Pulsando sobre el botón de flecha elegimos la opción insertar tabla. Se va a abrir entonces un cuadro en donde nosotros vamos a tener que configurar cuántas columnas y cuántas filas vamos a necesitar para nuestra tabla. Obviamente que previamente nosotros vamos a tener que analizar cuántas columnas, cuántas filas más o menos vamos a necesitar para nuestro trabajo. En este caso nosotros vamos a configurar una tabla con 4 columnas y con 4 filas. Con estos botones nosotros podemos aumentar o disminuir el número de filas y columnas que vamos a necesitar. El ancho de las mismas va a ser un ancho automático, luego lo vamos a ir ajustando de acuerdo a la información que tengamos. Una vez establecidos estos parámetros, vamos a pulsar en el botón aceptar. Y nos va a quedar entonces establecido ya nuestra tabla. Vamos a checar un poquito. Ahí tenemos entonces la tabla ya definida y que luego vamos a empezar a trabajar con ella. Una vez que nosotros tenemos ya dibujada la tabla, vamos a tener que comenzar a introducir la información. ¿Cómo lo vamos a manejar dentro de una tabla? Si ustedes observan, el cursor se encuentra en la primera celda de nuestra tabla. Cada uno de estos pequeños cuadros que nosotros vemos cuando dibujamos la tabla es una celda. Más adelante también vamos a ver que estas celdas tienen una identificación. En la primera celda entonces se encuentra el punto de inserción, donde van a ir apareciendo en estos lugares la información que nosotros vayamos introduciendo. Si nosotros necesitamos bajar a la siguiente fila, vamos a utilizar las teclas de dirección que tenemos en el teclado. Podemos bajar, podemos subir, desplazarnos hacia la derecha, o si no, con el mouse haciendo un clic en la celda correspondiente. Podemos trabajar de diferentes maneras, entonces si nos resulta más fácil trabajar con el mouse, lo hacemos con el mouse haciendo clic en la celda que vamos a trabajar. Si nos resulta más fácil trabajar con el teclado, lo podemos realizar. ¿Por qué utilizamos las teclas de dirección del teclado y no utilizamos el Enter, por ejemplo, si yo quiero pasar a la siguiente fila? Porque si pulsamos Enter, vamos a observar que la celda va a quedar un poquito más ancha, es decir, vamos a aumentar el ancho de la celda, ¿sí? Pero no vamos a pasar a la fila siguiente. Entonces, siempre con el cursor del mouse o con las teclas de dirección que tengamos en el teclado. Bien, una vez que nosotros ya tenemos insertada nuestra tabla, también tenemos que saber cómo vamos a seleccionar estas celdas, ya sean filas o columnas, cómo vamos a seleccionar nuestra tabla. Vamos a colocar una información, vamos a ir colocando una secuencia de números. Abajo vamos a colocar una secuencia como para tener referencia de cómo vamos a ir trabajando. Si nosotros necesitamos seleccionar una sola celda, recuerde que las celdas son cada uno de estos cuadraditos donde nosotros vamos a escribir la información, vamos a ubicar el mouse dentro de la celda. En este caso yo voy a ubicar el mouse en la celda donde tengo el número 1, haciendo un clic dentro de la misma, vamos a seleccionar esta celda, ¿sí? Si mantenemos presionado el mouse, arrastramos por ejemplo hacia la derecha, vamos a seleccionar la celda que sigue. Haciendo un clic afuera de la tabla, vamos a sacar esa selección.
Pulsando entonces fuera de la tabla, sacamos la selección que habíamos hecho anteriormente. También puedo seleccionar una fila completa. Para seleccionar toda una fila lo que vamos a hacer es ubicar el mouse a la izquierda de la fila que necesitamos seleccionar, en este caso la primera, haciendo un solo clic en la misma, vamos a seleccionar la fila completa. Haciendo un clic fuera de la tabla, generalmente o particularmente es conveniente hacerle un clic en la parte inferior de la misma, sacamos la selección. Para seleccionar una columna, ubicamos el mouse en la parte superior de la columna, en este caso de la primera. Haciendo un clic sobre la misma, seleccionamos la columna completa. De esta manera yo puedo seleccionar filas, columnas. Si mantengo presionado el botón del mouse, arrastro hacia la derecha, voy a seleccionar la columna siguiente. Haciendo un clic afuera, vamos a sacar esta selección. Otra de las cosas que podemos realizar cuando estamos trabajando con una tabla es modificar el tamaño de las columnas o el tamaño de las filas. Por ejemplo, si nosotros necesitamos disminuir el ancho que tenga una columna, en este caso por ejemplo esta primera columna, vamos a ubicar el mouse sobre la línea de división que divide la primera columna de la segunda. Van a observar que el mouse va a tomar la forma de una doble flecha, con unas flechitas indicando hacia la izquierda y hacia la derecha. En esta sección vamos a hacer un clic, vamos a mantener presionado, y si arrastramos hacia la izquierda estaremos achicando la columna, y si arrastramos hacia la derecha estaremos agrandando la misma. En este caso la vamos a achicar. Soltamos más o menos a la altura donde vamos a necesitar el ancho de nuestra columna y va a tomar, ¿sí?, el ancho que estemos estableciendo. Lo mismo podemos hacer con el resto de las columnas. Y aquí la ubico. También podemos aumentar o disminuir el alto de la fila. Para eso vamos a ubicar el mouse en la base de la fila que vamos a aumentar, haciendo un clic, manteniendo presionado, y si arrastramos hacia abajo estaremos agrandando, si arrastramos hacia arriba estaremos achicando. Fíjense que ahí lo que va a hacer es aumentar el alto de esta fila. Bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya una tabla establecida, ya con sus filas, sus columnas, ¿qué sucede si necesitamos insertar quizás más filas o quizás más columnas en esta tabla? Para insertar filas en una tabla hay varios procedimientos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar una de las filas, cualquiera. Por ejemplo, vamos a seleccionar la primera fila que tenemos aquí. Y podemos ir al menú tabla, insertar, vamos a colgar aquí, insertar filas, y puedo elegir si quiero que las filas se inserte en la parte superior de la fila seleccionada o en la parte inferior, siempre tomando como referencia la fila que hemos seleccionado anteriormente. En este caso yo voy a elegir insertar una fila en la parte superior. Si observan, van a ver entonces que se agregó una nueva fila en la parte superior de nuestra tabla. De la misma manera como hemos insertado filas, podemos insertar también columnas. Nosotros hemos realizado un procedimiento para insertar la fila. Ahora vamos a realizar otro procedimiento que ustedes pueden colocar, pero en este caso para insertar columnas. Vamos a seleccionar la columna, una de las columnas, vamos a hacer un clic con el botón derecho en esta selección y vamos a elegir la opción donde dice insertar columnas. Pulsando sobre esta opción entonces veremos que se va a agregar una nueva columna a nuestra tabla. En el caso inverso, que nosotros por ejemplo necesitemos eliminar filas o columnas, vamos a hacer el mismo procedimiento pero eliminando las columnas. Por ejemplo, vamos a seleccionar una columna, hacemos un clic con el botón derecho y eliminamos la columna, ¿sí?, en el caso de que nos esté sobrando columnas. También podemos eliminar filas. Seleccionamos la fila que habíamos insertado anteriormente, un clic con el botón derecho, eliminar filas.
Siempre el botón derecho también nos va a ayudar entonces para realizar diferentes procedimientos. Seguidamente vamos a ver que podemos quizás combinar las celdas. Recuerden que cada una de estas secciones que conforman nuestra tabla es una celda. Hay ocasiones que nosotros necesitamos combinar estas celdas y transformarlas en una sola quizás. Para ello vamos a seleccionar la fila o el conjunto de celdas a combinar y vamos a utilizar la opción combinar celdas de la tabla de la barra de tablas y bordes. Pulsando sobre esta opción vamos a sacar la selección. Veremos que todas las celdas que teníamos anteriormente se han transformado en una sola. También podemos, en lugar de combinar, podemos dividir las celdas. Vamos a seleccionar el conjunto de celdas, en este caso vamos a seleccionar la que acabamos de combinar y vamos a pulsar en este caso el siguiente botón que dice dividir celdas. Pulsando sobre esta opción se va a abrir un pequeño cuadro donde vamos a establecer cuántas columnas vamos a necesitar y cuántas filas. Por ejemplo, nosotros podemos decirle que vamos a necesitar 6 columnas, 2 filas, pulsamos aceptar y vamos a ver que esa selección que teníamos se transformó en 2 filas más divididas en 6 columnas como habíamos dicho anteriormente. Con estos temas entonces damos por finalizado el tercer bloque de nuestra clase.